¿Sabías que la religión puede destruir tu vida? Hola, mi nombre es Camilo Flores y esto es De Regreso al Amor. A Dios no le gusta la religión. Hace unos días estaba leyendo el libro de Primera de Samuel y estaba viendo la historia de Saúl y la historia de David. Permíteme, te voy a leer unos versículos y vamos a ver cómo en la vida de Saúl y en la vida de David se revela su relación con Dios y cómo esta relación influye en cómo va a ser su vida. El libro de Primera de Samuel, capítulo 23, al final del capítulo 23, nos muestra una escena muy interesante. Entonces vamos a partir de ahí para conocer cómo era la relación de David y de Saúl con el Señor. Dice el versículo 26, Saúl y David se encontraban en lados opuestos de una montaña. Justo cuando Saúl y sus hombres comenzaban a acercar a David y a sus hombres, le llegó un mensaje urgente al rey que le informaba que los filisteos nuevamente asaltaban a Israel. Entonces Saúl dejó de perseguir a David y regresó para luchar contra los filisteos. Desde entonces, el lugar donde David acampó se llama Roca de Escape. Después, David se fue a vivir a las fortalezas de Engadi. Este versículo, el versículo 26, nos dice que David y Saúl estaban en lados opuestos de una montaña. Que David estaba en la roca y Saúl estaba persiguiendo a David. Esto me hace pensar que no solamente en este momento de sus vidas, Saúl y David estaban en lados opuestos geográficamente, sino también en lados opuestos espiritualmente. A lo largo de Primera de Samuel vemos cómo la relación de Saúl con Dios está basada en sus intereses personales, en lo que él puede lograr y en cómo satisfacer sus necesidades o las circunstancias en medio de las que él se encuentra. Mira por ejemplo conmigo Primera de Samuel capítulo 15. El versículo 10 dice, Luego el Señor le dijo a Samuel, lamento haber hecho a Saúl rey, porque no me ha sido leal. Se ha negado a obedecer mi mandato. Este pasaje muestra cómo Saúl, aunque en su mente creía haber obedecido a Dios, en su corazón no había sido leal al Señor, leal en su relación con Dios, leal a ser fiel a lo que el Señor quería. Mira por ejemplo cómo le dice Samuel a Saúl en medio de esta escena. Dice, ¿por qué no obedeciste al Señor? ¿Por qué te apuraste a tomar del botín y a hacer lo que es malo a los ojos del Señor? Y Saúl responde, pero si yo obedecí al Señor, insistió Saúl, cumplí la misión que él me encargó, traje al rey Agag, pero destruí a todos los demás. Entonces mis tropas llevaron lo mejor de las ovejas, de las cabras, del ganado y del botín para sacrificarlos al Señor, tu Dios, en Gilgal. Lo que está mostrando el corazón de Saúl en este caso es que él en su mente creía haber cumplido el mandato de Dios, pero en su corazón realmente no estaba siendo fiel al Señor, no tenía esa relación íntima con el Señor, no buscaba tener esa relación íntima con el Señor, ni amar ni agradar al Señor, sino simplemente cumplir con el requisito. E incluso aquí se está escudando en ofrecer sacrificios a Dios, que aparentemente es algo agradable, algo sagrado, algo solemne, pero en el fondo del corazón simplemente lo está tomando como una excusa para cumplir o para decir que cumplía el requisito de Dios. Y si tú te das cuenta, mira este versículo tan impactante que muestra que muchas veces hacemos cosas para Dios. Podemos estar aparentando hacer sacrificios para Dios, pero realmente el fondo es simplemente religión. Dice, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezcas su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. Veamos otro pasaje donde también se muestra que la intención de Saúl no es agradar a Dios, no es estar cerca de Dios, no es conocer a Dios, sino simplemente solucionar una situación, solucionar un problema. Primera de Samuel capítulo 14
versículo 18. Entonces Saúl le gritó a Ahías: trae el efod aquí, pues en ese tiempo Ahías llevaba puesto el efod delante de los israelitas. Pero mientras Saúl hablaba con el sacerdote, la confusión en el campamento de los filisteos era cada vez más fuerte. Entonces Saúl le dijo al sacerdote: no importa, vamos ya. Aparentemente aquí Saúl está tratando de buscar a Dios. Está invitando al sacerdote que traiga su efod para consultarle al Señor qué debía hacer. Pero él, en este caso, no pone su atención en lo que Dios va a decirle, sino simplemente en la situación, en la urgencia, en el momento que tiene que vivir. Él está intentando salir del problema. Él está intentando superar su necesidad. Él está intentando superar sus miedos. Y finalmente, si vamos al final, hacia el final de la vida de Saúl, vemos cómo esto se revela profundamente. Ven conmigo finalmente a 1 Samuel capítulo 28. Dice, versículo 4. Los filisteos montaron su campamento en Sunem, y Saúl reunió a todo el ejército israelí a campo en Giboa. Cuando Saúl vio al inmenso ejército filisteo, tuvo miedo y se aterrorizó. Entonces le preguntó al Señor qué debía hacer. Pero el Señor rehusó contestarle, ya fuera por sueños, o por sorteo sagrado, o por medio de los profetas. Así que Saúl dijo a sus consejeros: busquen a una mujer que me sea de Medión para ir y a preguntarle qué hacer. Finalmente, este versículo revela cómo era el corazón de Saúl. Él estaba interesado, estaba aterrorizado, tenía miedo. Estaba asustado en medio del problema. Y su solución es buscar a Dios, acercarse a Dios para que Dios le dé una dirección, una respuesta. Pero como no encuentra respuesta de Dios, busca la manera para encontrar dirección para su vida. Y busca una medium, algo que era totalmente prohibido. ¿Qué vemos en esto? ¿Y esto qué tiene que ver con la religión? La religión nos enseña a buscar a Dios por interés personal. La religión nos enseña a que Dios puede solucionar nuestros problemas, a que Dios nos puede decir cosas que hacer. La religión nos enseña y nos muestra que debemos buscar a Dios y hacer cosas para Dios, sacrificios para Dios, ofrendas para Dios, pero con una motivación: nuestros problemas, nuestras situaciones, nuestras necesidades. ¿Cómo podemos acercarnos a Dios para solucionar nuestros problemas personales? Y no es que Dios no quiera resolver nuestros problemas personales, ni ayudarnos a nuestros problemas personales. El punto aquí está en que a Dios lo que le interesa es que tú y yo tengamos una relación íntima con Él, una relación de amor que solamente se logra por medio de Cristo. Acompáñame un momento más y veamos la vida de David y cómo la vida de David refleja que esa era la intención de su corazón: acercarse a Dios, agradarlo a Él, honrarlo a Él, amarlo a Él y exaltarlo a Él. Todo esto es una relación basada en el amor, la comunión y la intimidad. Uno de los principales pasajes que revela el corazón de David y su relación con Dios está en la historia de David y Goliat. Quizás tú ya la has escuchado, pero déjame destacar un versículo. 1 Samuel capítulo 17, versículo 47. Todos los que están aquí reunidos sabrán que el Señor rescata a su pueblo, pero no con espada ni con lanza. Esta es la batalla del Señor y los entregará a ustedes en nuestras manos. En este versículo muestra que cuando David está luchando con Goliat, su interés no es ser exaltado a él, no es solucionar un problema que tiene en medio de una situación, en una guerra, en medio de una necesidad. No, su interés es que el nombre del Señor sea exaltado. Él ama al Señor y está pensando en la gloria del Señor. Está pensando que el nombre del Señor sea exaltado y reconocido en medio de todo el pueblo. Sigue leyendo conmigo otro versículo. 1 Samuel capítulo 23, versículo 9 en adelante. Pero David se enteró de los planes de Saúl y le dijo a Abiatar, el sacerdote, que trajera el efod para consultar con el Señor. ¿Recuerdas? Es un paralelo a cuando Saúl también invitó al sacerdote para
consultar con el Señor. Pero mira lo que pasa aquí. Entonces David oró: oh Señor, Dios de Israel, he oído que Saúl piensa venir a Keila, destruirla porque yo estoy aquí. ¿Me traicionarán? Es verdad que Saúl vendrá. Y el Señor le dijo: él vendrá. Este capítulo 23 de Primera de Samuel muestra la relación de David con el Señor. Si lo lees en detalle vas a ver que en varios momentos David está acercándose al Señor y hablando con él. Lo que revela todo este capítulo 23 es el tipo de relación que David tenía con el Señor. Una relación íntima y cercana. Una relación de una muy buena comunicación, donde David podía hablar con el Señor y el Señor le contestaba. Imagínate, él le preguntaba al Señor de una manera muy cercana y escuchaba la voz de Dios. Aquí no se muestra simplemente la búsqueda de solucionar un problema personal, una búsqueda egoísta de tratar de salir de un problema o hacer lo que se debe hacer. No, aquí David está interesado realmente en conocer la voluntad del Señor para agradarle, para honrarle y hacer lo que a él le agrada. David se acerca al Señor en una relación de amor. Finalmente déjame volver al pasaje con que iniciamos. Estábamos en 1 Samuel capítulo 23, donde Saúl está persiguiendo a David y David se esconde en una roca. Recuerda, David estaba en la roca de escape, estaba en la fortaleza. Me encanta pensar en esto como nuestra relación con el Señor por medio de Cristo, nuestra roca, nuestra fortaleza. Allí estaba David, estaba escondido, porque la religión persigue al amor, trata de destruir el amor. La religión trata de destruir tu relación íntima con el Señor. Entonces, David está escondido allí en la fortaleza y Saúl llega para matarlo. Pero cuando Saúl llega allí, ocurre algo muy interesante. En el lugar donde el camino pasaba por algunos rediles, Saúl entró a una cueva para hacer sus necesidades. Pero resultó que David y sus hombres estaban escondidos más adentro de esa misma cueva. Ahora es tu oportunidad, los hombres de David le susurraron. Hoy el Señor te dice: te aseguro que pondré a tus enemigos en tu poder para que hagas con él lo que desees. Entonces David se acercó sigilosamente y cortó un pedazo del borde del manto de Saúl. Pero comenzó a remorderle la conciencia por haber cortado el manto de Saúl. Y le dijo a sus hombres: que el Señor me libre de hacer tal cosa a mi señor el rey. No debo atacar al ungido del Señor, porque el Señor mismo lo ha elegido. Entonces David contuvo a sus hombres y no les permitió que mataran a Saúl. Después de que Saúl saliera de la cueva para seguir su camino, David salió y le gritó: mi señor el rey. Cuando Saúl miró hacia atrás, David se inclinó hasta el suelo delante de él y le gritó a Saúl: ¿por qué hace caso a la gente que dice que quiere hacerle daño? Si tú sigues leyendo este pasaje vas a ver cómo Saúl es impactado por este gesto de David. Lo que ocurrió en esa cueva es que David tuvo la oportunidad de matar a Saúl, pero no lo hizo porque el Señor puso en su corazón que no debía hacerlo. David sintió remordimiento, dice este pasaje, y no quiso tocar al ungido de Dios. En este pasaje también se revela la relación de David con el Señor, una relación de protección, una relación de cuidado, donde el Señor está cuidando de David. Y aunque David, que representa esa relación de amor con el Señor, tiene la oportunidad de atacar a la religión, que es la relación que representa Saúl con Dios, David no lo hace. De la misma manera, nuestra intención no debe ser destruir y atacar la religión. Nuestra intención ha de ser hacer la voluntad del Señor, amarlo a Él, y Él nos va a guardar y nos va a proteger. La Escritura dice en múltiples pasajes: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese ha de ser nuestro propósito, crecer en esa relación, como era la intención de David, crecer en su relación cada día con el Señor, una relación de conocerlo, de conocer su voluntad, una relación de amarlo, de agradarlo a Él
y hacer lo que a Él le agrada. Aún David tenía temor de desagradar al Señor, tan solo tocando o cortando el manto del ungido del Señor. Cuando Saúl entró a la cueva, cuando Saúl entró a la roca de escape, también su corazón fue tocado. Y le dijo a David: eres mejor persona que yo, porque has devuelto bien por mal. Es cierto que has sido increíblemente bondadoso conmigo. Por cuando el Señor me puso en un lugar donde pudiste haberme matado, no lo hiciste. ¿Quién otro dejaría ir a su enemigo cuando lo tiene en su poder? Que el Señor te recompense por bien la bondad que hoy me has demostrado. Ahora me doy cuenta. Mira lo interesante de este versículo. Como si Saúl también estuviera recapacitando y siendo tocado por el Señor. Ahora me doy cuenta de que ciertamente tú serás el rey y de que el reino de Israel prosperará bajo tu gobierno. Entonces David le prometió esto a Saúl con un juramento. Después Saúl volvió a su casa, pero David y sus hombres regresaron a su fortaleza. ¿Cuál es tu fortaleza? Cristo es nuestra fortaleza y en Cristo tenemos comunión e intimidad con el Padre. No permitas que la religión termine engañando tu vida. Dile al Señor: Señor, quiero amarte, quiero conocerte, quiero tener una relación contigo basada en Cristo y en amarte a ti, en amarte con todo mi corazón. Recuerda, a Dios no le gusta la religión. Es tiempo de regresar al amor. Dios te bendiga.